con Dios. Estamos entonces con la lectura del día de hoy. Ponga atención porque son dos historias que tienen mucho contenido en la palabra de Dios. Y dice así, en el versículo 22 del capítulo 8 de Lucas. Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. Jesús les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta a los vientos y a las aguas les da órdenes y lo obedecen? Entonces, aquí, solo una breve inserción, termina una de las escenas entre Jesús y los discípulos, ¿verdad? Ellos eran la comunidad inmediata en aquella barquita que ha haber estado tremenda la experiencia. Pero a continuación, Evelyn nos va a hacer la campaña de empezar a leer otro momento, otra escena entre Jesús, sus discípulos, una multitud y una mujer. Posteriormente vamos a hacer comentarios acerca de ambas escenas. Vamos, Evelyn. Vamos entonces, versículo 43. Aquí Jesús iba camino a sanar a la hija de Jairo. Dice, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado. Me imagino esa escena. Ahora todo el mundo diciendo, yo no. Así que Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Muy bien, ahí cierra entonces la cita bíblica que hemos visto, esta última, y las dos escenas realmente son muy particulares porque, como bien lo describía Evelyn, Jesús iba a hacer otro milagro cuando sucedió la segunda. Sin embargo, a todo esto ya habían atravesado el mar y habían tenido una experiencia muy particular en el lago de Galilea. Realmente este grupo de pescadores, estando en una barca, se encuentran con un problema serio, o varios, creo yo. El primero fue que Jesús se les durmió, ¿verdad? Yo he oído algunos que dicen, que no se te duerma Jesús en la barca, y no sé, ¿verdad? Puede ser, pero por otro lado creo que Jesús mostró ahí su humanidad. Era necesario que Jesús durmiera, primero que todo porque también se cansaba, y segundo, porque él aprovechaba ciertos momentos, según recuerdo, ¿verdad? En la Biblia, para poder parar un poquito y detenerse y descansar. Todos necesitamos descanso. Y esta humanidad mostrada de Jesús ahí creo que es necesaria para comprender que muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? En breves segundos, porque eso es lo que describe la escena, cuando pasa de humanidad, de una manifestación completa de su vulnerabilidad y su cansancio, a una manifestación tremenda de poder, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo enfilan aquí mis amigos. Dejo abierta la palestra. ¿Alguien que se anime? Bueno, ¿vamos a hablar de la barca o vamos a hablar de la señora? Hablemos de la barca primero. Y de ahí entramos al tema. Mira, como les digo, siempre es entender el contexto de lo que se está escribiendo, ¿verdad? La situación que se estaba viviendo, qué es lo que está pasando realmente alrededor, porque lo que hacía Jesús cuando enseñaba era que aprovechaba las oportunidades de la vida diaria y las cosas que se estaban viviendo para que esa enseñanza realmente se le quedara a la gente en la mente, ¿verdad? No era, me voy a traer una idea ahorita y miren, les tiro esta idea y bueno, sigamos con lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Sino que es lo que estamos viviendo ahorita. Iba caminando, recogían espigas y había una enseñanza. Estaban comiendo y alguien alegaba de por qué comían ellos y entonces había una enseñanza. Eso es importante siempre, cuando usted lea la palabra de Dios, en leer lo que está pasando. Y lo que estaba pasando aquí es interesante. Primero, ahorita que lo leímos,
subrayé yo porque dice, y entonces se suscitó una tormenta en el lago, ¿verdad? Entonces uno se imagina los lagos como los que tenemos en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Pues, nuestro lago grande, el de Petén, nuestro lago grande, el de Atitlán, pero no son tan grandes como ese lago, ¿verdad? Ese lago sí era del tamaño como un mar casi, ¿verdad? Entonces sí se generan realmente tormentas con olas grandes. Entonces ahí ya va entendiendo uno un poquito para decir, pues, porque uno dice, bueno, en el lago, ¿va? ¿Qué tanto viento puede soplar ahí en el lago como para que les dé miedo? No, sí, es un lago suficientemente grande como para que haya una tormenta grande. Segundo, los discípulos no eran novatos en la navegación, ¿verdad? Los discípulos eran expertos, ellos eran pescadores. O sea, para que a un pescador le dé miedo, para que a un pescador sienta que se va a morir, quiere decir que la cosa se puso fea, ¿verdad? Eso quiere decir, ellos han de haber agotado todos sus recursos primero antes de empezar a tener miedo, antes de empezar a gritar, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la enseñanza para nosotros, que muchas veces el temor en nuestras vidas no viene por ignorancia. Es decir, nosotros los que vamos a la iglesia creemos en Dios, ¿verdad? Sí, vamos todos los domingos a la iglesia y tenemos muchos años de ir a la iglesia. ¿Y por qué tenemos temor? Entonces no es ignorancia de que Dios está ahí, sino es que ya agotamos todos nuestros recursos. Es que ya hicimos todo lo que, ya hablamos con todos los contactos, ya fuimos a todos los hospitales, ya hablamos con todos los gerentes de las tarjetas de crédito para que nos quiten los intereses. O sea, ya hicimos de todo. Nos empieza a entrar el temor cuando después de haber hecho todo lo que nosotros creíamos que nos iba a ayudar, no nos ayudó. ¿Verdad? Y Dios es especialista en ese tipo de situaciones. Dios es especialista en llevarnos a ese límite. Creo que esa es una buena enseñanza. Tal vez estás metido en alguna necesidad, problema, enfermedad y estás empezando ahorita a manejarte en todos tus recursos. Tal vez no llegues al límite en donde te llegue tanto temor que ya no puedas ni pensar, sino que empieza desde ya a pensar en quién va en tu barca, quién va contigo, quién es el que está ahí en tu vida. Y empieza a confiar en Él. Cuando Jesucristo les habló, me imagino, no los regañó porque no tenían fe, los regañó porque no estaban poniendo la fe en Él. Buenísimo. Excelente. Interesante, porque lo que pasa aquí es que Jesús pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y querido amigo que nos ve, a todos nos pasa en algún momento cuando tenemos una situación y perdemos la fe. Muchos dicen, no, es que yo no tengo fe, me cuesta creer, pero no, todo ser humano tiene fe en algo. Lo que pasa es que ponemos nuestra fe muchas veces en cosas que no es precisamente el Señor. Entonces, amigos, es interesante este pasaje porque entonces la pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Será que nuestra fe está puesta en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, o está puesta en nuestras posesiones y nos sentimos seguros económicamente? Entonces, como estoy seguro económicamente, pues no importa qué es lo que venga, la barca podría estar, pero tengo. ¿No involucra a Dios? No, ese es el gran problema. Cuando esto viene a prueba y nada es seguro en este mundo, solamente la fe en nuestro Señor es seguro. Así que ahí es donde yo creo que debemos muchas veces pensar y aterrizar dónde está nuestra fe. Y es lindo lo que estamos poniendo aquí enfrente de todos, y es que la fe es algo que se vive en el diario. Ellos, los discípulos, pues seguían ya hacía un tiempo a Jesús, lo conocían, lo habían visto de cerca. En teoría, deberían de haber tenido una fe más crecida porque ellos lo tenían de cerca, ¿verdad? Y sin embargo, cuando se ven en una situación complicada, comienza la duda y el temor que uno puede traer al otro indiferentemente, ¿verdad? Entonces yo pensaba, y algo más que me llamó la atención al leer esto otra vez es, Jesús fue el que sugirió el cruzar, ¿verdad? Entonces a veces dudamos y decimos, de repente no era lo que Dios quería, pues estoy metido en un problema y a lo mejor no debía haber hecho este viaje, no debía haber hecho esta inversión. ¿Y qué pasa si fue Jesús el que nos invitó a hacerlo porque necesitaba ver dónde estaba nuestra fe? Hay una escritura en Deuteronomio que dice que Dios nos lleva muchas veces al desierto para probar qué hay en nuestro corazón.
Y no es con el fin de destruirnos, sino es con el fin que nosotros conozcamos nuestro corazón. Porque uno puede decir, yo soy re cristiana, yo confío en Dios. Jesús está en mi barca. Pero cuando viene la tormenta, realmente es cuando viene esa pregunta. ¿Será que estoy creyendo en lo correcto? ¿No será que perdí la cabeza y me confundí en lo que hice? Y se nos olvida ir a preguntarle al que sí puede calmar la tormenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que Jesús aquí expone a los discípulos a una experiencia de una tormenta con él en la barca. Imagínense, Evelyn, además de lo que usted está diciendo, los expone de una forma distinta, ¿verdad? O sea, él en la barca de unos expertos, diría Ricky Marroquín, ¿verdad? Pero imagínense el contraste. Jonás se metió en líos con una tormenta por desobediente. Los discípulos, tomando el argumento de Evelyn, y que en efecto en el verso 22 dice, Jesús les dijo, pasemos al otro lado del lago. Dijo, quedemos a la mitad del agua y hundámonos, sino pasemos del otro lado. Es decir, ellos por obedecer estaban metidos en una tormenta tremenda. ¿Qué hacemos nosotros en medio de una tormenta? Yo me he puesto a pensar, ¿qué hubiera hecho yo estando ahí? ¿Verdad? Si yo era Pedro, si yo hubiera sido Juan, ¿qué hubiera hecho? ¿Verdad? Me hubiera puesto a orar, me hubiera puesto a callar los vientos, no sé. Sin embargo, sí sabía a quién tenía en la barca. O sea, eso me gusta a los discípulos, porque a pesar de que tal vez pudieron haber fallado, yo no sé, no me quiero meter hasta ahí, ¿verdad? Porque vamos a sacar conjeturas tal vez, pero acudieron a quien sí podía hacer las cosas, o sea, a pesar de todo, ¿verdad? Y esto me deja pensando, ¿verdad? En que aún mientras somos obedientes, podrían haber momentos duros, momentos tensos en los que no tengamos a dónde acudir. Y vamos a tener que acudir al que dio la promesa, al que dijo, hey, vayamos del otro lado, vamos a tener que acudir a él, porque si no acudimos a él, vamos a, lo que decía Luis, vamos a entonces acudir a, aunque no nos hayan dado una promesa, ¿verdad? Acudir a la experiencia, al conocimiento, a la experiencia, como decía Ricky Marroquín, ¿verdad? Yo sí sé, ¿verdad? A lo que platicábamos por ahí, ¿verdad, Luis? Yo sé cómo se deben hacer las cosas y nos vamos a desviar. Pero cuando acudimos a Dios, encontramos mucho más allá de lo que esperamos. Yo no sé qué esperaban ellos, pues. Yo no sé si ellos, porque después salieron atemorizados igual, cuando se calmó el agua. Qué tremendo. Están atemorizados al principio y al final de la prueba. Porque dijeron, ¿quién es este que calma todo, verdad? Yo no sé qué esperaban entonces de Jesús. Que le dije, Jesús, sálvanos. Pero interesante, porque yo quisiera decirte, aún en medio del momento en el que te encuentres, si estás obedeciendo y estás en prueba, si estás pasando un momento difícil y no esperado, yo te digo, acude a Dios. Aquí la clave, creo yo, fue que estos discípulos ya conocían a Jesús y tenían una relación que les permitió conocer, saber, entender. Tenían una promesa de Dios. Busquemos de Dios, busquemos de su palabra, lo que Él opina. Me gustaba mucho lo que decía Hugo Nájera el martes en el programa, ¿verdad? Es importante entender qué es lo que Dios dice para entonces, o preguntarle contra qué estamos batallando, para saber qué hacer, para saber cómo actuar. Les dejo. Mira, ahorita mencionaste algo, dijiste, es que ellos conocieron a Jesús, ¿verdad? Pero ¿cómo lo conocieron? Me pregunté yo cuando lo estaba leyendo. A lo largo de la vida, la cuestión no es si vamos a sufrir o si van a venir pruebas. A lo largo de la vida debemos de saber es cuándo vamos a sufrir y cuándo van a venir las pruebas. Porque van a venir. O sea, eso es seguro. Este año van a venir. Por muy positivos que nosotros seamos, van a venir. Y es parte de la vida. Y es parte de lo que Jesús nos dejó dicho. Yo siempre les repito, Dios ya nos prometió que vamos a tener clavos. Dijo, en el mundo van a tener aflicción. Ya nos dijo, ¿verdad? Entonces, lo bonito es que ellos conocían a Jesús en un área. Y después de esta prueba ya lo conocieron en otra área, ¿verdad? Porque cada prueba que nosotros pasamos, queridos amigos, nos enseña una faceta de Dios, nos enseña un área en la que Dios puede ser para nosotros el milagro o lo milagroso. Puede ser en el área de las relaciones, puede ser después en el área de las finanzas, puede ser después en el área de la salud. Cada vez que nosotros pasamos una crisis en alguna de esas áreas, Dios se está mostrando como el Todopoderoso, como el que lo puede hacer en esa área. ¿En qué área necesitamos este año crecer? Le aseguro que en esa área
es donde este año nos va a venir una prueba en la que solo Dios va a poder intervenir. Ahora, imagínense, y partiendo de lo que estás diciendo, Ricky, imagínense el caso de la mujer con hemorragia, ¿verdad? 12 años había gastado todo lo que tenía, ya estaba estigmatizada por la gente, ¿verdad? Ella tenía un hashtag, la pobrecita, ¿verdad? Tildada por toda la sociedad, desprendida de toda la sociedad. Pero imagínense el haberse atrevido a alcanzar el manto de Jesús. Lo tocó en la borla, eso es lo que da a entender, ¿verdad? En la vestimenta, la borla del manto, porque seguramente no podía enfrentar persona a persona, frente a frente a Jesús. Bueno, ella era inmunda. ¿Qué manda? Ella era inmunda. Exactamente, estaba totalmente desligada de la sociedad. Y encima de todo se atreve. Y me atrevo a decir también que realmente con una fe incompleta, una fe imperfecta, va detrás de Jesús. Y lo que ocurre es impresionante, porque por un lado las condiciones climáticas cambian cuando Jesús y los discípulos en la aventura del mar detiene toda la tempestad. Pero lo que estaban aquí prácticamente viendo toda la pequeña comunidad alrededor de Jesús fue algo sumamente impresionante, porque la persona, tal vez, como les decía, ¿verdad?, que estaba señalada de ser la inmunda de la sociedad, recibe una sanidad impresionante, y más que la sanidad, empieza algo por el corazón. Es ahí donde quisiera que pudieras tal vez agregar lo que estábamos platicando fuera de cámaras, Luis. Claro que sí. Hablábamos precisamente de este caso tan interesante como lo es el de la mujer. Decía Evelyn, justamente, ella era impura. Ahora, ¿puede imaginarse usted a una mujer impura por 12 años sin interrupción? Para ella debió haber sido muy difícil acercarse a Jesús, muy difícil. Pero aquí viene una lección muy poderosa que nosotros podemos aprovechar, que la Escritura nos enseña, y dice que ella se acercó y tocó el borde del manto. ¿Por qué no se paró enfrente? Maestro, ¿verdad? No lo hizo así. Ella experimentó el hecho de ser rechazada socialmente y tenía ese temor. Ahora es interesante porque hemos hablado de si tenemos fe y en dónde está nuestra fe, y efectivamente esta mujer tenía fe y la tenía en Jesús, pero algo atimorada. Y a veces nos pasa eso en la vida. Pero lo interesante es que ella se acerca a Jesús y ella es sanada físicamente, sanada en el alma y reinsertada en la sociedad posteriormente, porque presentarse después ante la sociedad y decir Jesús me sanó, ya no soy impura, debió haber sido algo extraordinario. Nos damos cuenta que Jesús abarca todo integralmente en nosotros y nos hace hijos. Cuando Jesús le dice, y eso me llama mucho la atención. Jesús le expone. Le expone, pero ¿sabes qué? Le dice hija. Entonces no solamente la sanidad espiritual, la sanidad física, la reinsertó socialmente, sino que le dio una identidad en él, hija. Cuando le dice hija, ahí todo cambió. Yo solamente anotar que vemos el contraste entre dos experiencias. Una fue condiciones externas, esta fue internamente en la mujer, y Jesús pudo con ambas, de una manera totalmente distinta. En una, ellos fueron a buscar a Jesús, en ella fue a buscar a Jesús. Vemos dos escenas que son comparadas y vemos la fe en acción de diferentes maneras, porque ciertamente los discípulos tenían temor, pero buscaron a Jesús. Lo conocían de cerca y sabían dónde estaba. Ella solo había oído de él y tenía fe suficiente para ser sanada. Entonces, creo que ese contraste nos ayuda a ver que Jesús, como bien decía Luis, está en todo. Puede con todo lo que se venga, sea interno, externo, de sanidad física, de sanidad emocional, de sanidad social, lo que necesitamos, Él puede. No hay nada que sea difícil para Él y creo que vamos a estar profundizando en eso. Sí, de acuerdo. Bueno, estamos entonces con este tiempo. Todo lo que acabamos de platicar nos va a servir. No lo olvide, porque con lo que viene a continuación vamos a estar retomando estas características benditas, ¿verdad? Creo yo, de alguna manera impresionantes, magníficas de Jesucristo nuestro Señor y de Dios Todopoderoso. Y su Espíritu Santo está involucrado precisamente en todo lo que nosotros hacemos y lo que ocurre en nuestra vida. ¿Qué les parece, queridos amigos y todos los que nos ven, si oramos en este momento y le pedimos a nuestro Padre esa revelación que necesitamos tener? Padre, oramos en este tiempo, a esta hora, Señor, para pedirte que tú nos reveles. Nuestra fe, Señor, debe estar puesta en ti. Y hoy queremos, Señor, a través de lo que estamos con
estudiando, leyendo, aprendiendo aquí en el estudio y que todos nos están viendo, Padre, en este momento revélanos para que nuestra fe verdaderamente esté puesta en ti y no en las circunstancias o en las cosas que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Hoy comenzaremos leyendo Obtén una fe audaz. Podría escribir historia tras historia sobre hombres y mujeres que le pidieron lo imposible a Dios. Podría citar ejemplos interminables de la Biblia sobre personas que se animaron a creer que fueron creados y salvos para hacer más que conformarse con el mínimo estándar de fe. La carta a los Hebreos dice que estas fueron personas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por mencionar algunas cosas. Pero hasta que tenga la imagen correcta de Dios y bíblica, usted logrará alcanzar estas cosas. Sin una adecuada visión de Dios, usted se aísla de aquel que le permite tener una fe audaz en primer lugar. Es decir, los grandes hombres y mujeres de fe no tienen un ADN espiritual especial que Dios les haya inyectado. Lo que los hace únicos, en realidad, tiene muy poco que ver con ellos. Porque cuando lo analiza, ellos no son diferentes a usted o a mí, llenos de miedo, plagados por el pecado y llenos de inseguridad. Precisamente lo que mirábamos en los discípulos allá en el mar de Galilea, ¿verdad? Lo que hace únicos, audaces y poderosos a los cristianos que cambian el mundo no es su perfección, es su comprensión de la naturaleza perfecta de Dios y sus propósitos en el mundo. Este Dios es alguien por quien vale la pena arriesgarse. Este Dios es alguien por quien vale la pena hacer oraciones tipo sol detente. Lo que estos hombres y mujeres de fe creen y experimentan de primera mano sobre Dios los lleva a conformarse con nada menos que la fe extraordinaria. Y del mismo modo, lo que usted cree sobre Dios determinará directamente el legado de su fe y su impacto en el mundo para la gloria de Dios. Por supuesto, usted y yo podemos entender completamente todos los misterios de Dios. Usted y yo no podemos comprender. No, perdón. No podemos, usted y yo no podemos. No podemos entender por completo esos misterios de Dios. Lo bueno es que no tenemos por qué. Aquellos hombres y mujeres de fe tampoco lo hicieron. Estoy seguro de eso. El único que ha dominado la naturaleza de Dios es Dios. Las grandes personas de fe simplemente tienen el control sobre un puñado de verdades esenciales y luego se aferran a aquellas verdades para su vida a medida que siguen a Cristo en fe, un paso a la vez. Quiero establecer con certeza lo que verdaderamente significa tener fe en Dios. Esto se pone interesante con lo que dice Frantica a continuación. Dice, quiero confrontar su fe con un entendimiento de las dos verdades más importantes que necesita conocer sobre Dios. El hecho que entienda tan solo estas dos realidades será más que suficiente para habilitarle a pedir lo imposible. ¿Lo ve? Lo estoy haciendo tan sencillo como puedo. Estoy teniendo cuidado. Esta es una lección basada solo en 2 puntos, los cuales aprendí en mis estudios teológicos, ya que todo lo que realmente necesitaba saber, no lo aprendí en mis estudios teológicos, ya que todo lo que realmente necesitaba saber sobre Dios, lo aprendí en la oración que aprendí en la mesa de la comida cuando era un niño pequeño. Dios es grande, Dios es bueno, y le agradecemos por nuestra comida. Ignore la parte de la comida. Una vez que supere eso, esta oración es en realidad un resumen notablemente elegante del carácter de Dios. Necesita saber 2 cosas sobre Él. Dios es grande y Dios es bueno. Ahí tiene el entrenamiento teológico que me costó decenas de miles de dólares condensado en la primera frase de la oración de un niño. ¿Realmente es tan sencillo? Creo que lo es. No estoy diciendo que eso es todo lo que hay sobre Dios, pero diría que todo lo que necesitaremos saber alguna vez sobre Dios es simplemente una extrapolación de una de estas 2 características básicas, su grandeza y su bondad. Estoy seguro que usted no está demasiado impresionado por mi profundidad u originalidad aquí.
Quizá estaba esperando algo más profundo. Entiendo, dice el autor. Después de todo, estamos intentando comprender la vasta e incalculable naturaleza de Dios. Es natural querer afirmar nuestra teología en algo un poco más sólido y sustancial, pero estoy convencido que la mayor parte de lo que necesitamos saber sobre Dios son cosas que ya entendemos. Simplemente no hemos comenzado a caminar a la luz de lo que sabemos que es verdad. Le llamo a este paso poniendo en acción, activando su fe audaz. El minuto en que da un paso y luego otro en estas verdades, su vida cambiará. Por el poder de Dios se abrirá paso para vivir el tipo de vida para la cual fue creado. El autor continúa diciendo, para ser justo, este mini catequismo en realidad no comenzó como una oración de niños. Proviene directamente de las Escrituras. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, según Salmo 62, 11 al 12. ¿Qué está diciendo el salmista? Dios es fuerte, Él es grande y Dios es misericordioso. Él es bueno. Estas 2 verdades son la única y sólida fuente para la confianza en Dios. No hay mejor lugar para empezar a construir su fe audaz que en la grandeza de Dios. La fe en un Dios que no es capaz de entregar lo que ha prometido no es audacia. Repito esta frase. La fe en un Dios que no es capaz de entregar lo que ha prometido no es audacia, es absurdo. Si yo estuviera con problemas económicos, no iría a un estudiante universitario para que me financie. Me acercaría a alguien con un balance más robusto que el mío. Cualquier otra cosa sería una pérdida de tiempo. La medida de las habilidades de Dios siempre sobrepasará la medida de nuestra audacia. Ninguna oración es demasiado grande para nuestro Dios, ninguna visión demasiado dramática, ningún riesgo demasiado grande. Dios nunca se ha puesto nervioso sobre su habilidad de estar a la altura de nuestra fe en Él. Este hecho maravilloso nos invita a creerle en el tipo de pedidos y objetivos que la mayoría de las personas considerarían fuera del ámbito de lo posible. Si no hay límite para lo que Dios quiere hacer, entonces tampoco hay límite para lo que nosotros podemos soñar u orar o alcanzar en su servicio. El universo existe debido a que Dios habló para que así fuera. Luego se detuvo y lo midió con su mano. Esto está en Isaías 40:12. Sabía que los científicos han encontrado estrellas que son tan grandes en circunferencia como la órbita entera de Júpiter. Pero Dios no gastó ni un gramo de energía creándolas. Simplemente dijo, sean, y fueron. Nuestro Dios es quien echó a tierra el muro de Jericó mientras Josué y los hijos de Israel caminaban dando vueltas como niños obedientes. Nuestro Dios es quien se encarnó y caminó entre nosotros y abrió ojos ciegos, trajo muertos a la vida. Y recuerde, no solo caminó en el agua, le permitió a un pescador común que caminara en el agua con él. Buena observación, ¿verdad? El Dios de la Biblia puede hacer lo que le plazca. Y lo que le place es mostrar su poder para su gloria y renombre. Entonces, denle la oportunidad. Sueñe con sueños que valgan la pena para Dios. Haga oraciones con la fe como combustible. Viva una vida que pueda ser explicada solo por la existencia de un Dios que es infinitamente grande. Y allí termina la porción que tenemos hoy para comentar en este segmento y nos deja pensando en muchas cosas acá Steven Furtick, porque de una buena manera nos enfoca a llevar la mirada y nuestra fe a que hay cosas que no conocemos de Dios y que debemos creer que hay cosas que Él está haciendo y puede hacer que no por fuerza van a ser como nosotros las esperamos. Es creer en un Dios, pues sí, sobrenatural, que no podemos enfrascarlo en una ecuación, no podemos meterlo en una receta, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. Y la invitación de Furtick aquí es realmente es directa, ¿verdad? Necesitamos tener una fe que sobrepase la manera común en que nosotros tendemos a creer. Digamos, bien lo explicaba Luis en el segmento anterior. Las situaciones que vivimos requieren que nuestra fe, esa fe que ya depositamos en alguien o en algo, posiblemente, ¿verdad?, la enfoquemos totalmente en Dios y nos atrevamos a creer que Dios puede hacer cosas tan inverosímiles como lo que hizo con los discípulos allá en medio mar, ¿verdad?, en donde no había para dónde agarrar. No sé si tenían ancla o no tenían ancla, yo no sé cuáles eran las condiciones.
Pero lo que hizo Jesús fue total y absolutamente sobrenatural. Aparte que los puso en su lugar en temas del temor y demás, ¿verdad? Pero a eso nos está invitando Fortic hoy. Pregunto, ¿cómo está nuestro nivel de fe? ¿Estaremos incorporando a nuestra fe una fe audaz que pasa los límites? O sea, no una fe irascible, ¿verdad? Donde me voy a dejar ir de frente con un tráiler y no me va a pasar nada. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de tener fe y que Dios puede. Y como bien lo explicaba también Ronnie el martes en el programa, si Dios quiere en su soberanía, Él considera que es permisible que ocurra algo, es permitido que ocurra algo en nuestro favor, va a ocurrir el milagro. Si no ocurre, de todo modo nosotros debemos seguir creyendo que Dios sigue siendo tan real y tan poderoso como siempre. Y yo quisiera hacer un comentario en esto porque es interesante lo que dice Furtick aquí y es que podemos simplificar tanto esto en conocer el carácter de Dios, ¿verdad? Dos características, y Ricky lo mencionaba como el fundamento de su caminata, y es saber que Él es grande, todopoderoso y que es amoroso. Esas dos son dos pilares que en el siguiente segmento vamos a ver cómo quitando una de esas dos características haría el conocer a Dios algo un poco arriesgado, ¿verdad? Pero Dios es ambas. Dios es bueno y es todopoderoso. Y cuando nosotros sabemos, y más que saberlo, comenzamos a experimentar eso, entonces comenzamos a destapar nuestra posibilidad de atrevernos a pedir cosas que parecen ilógicas, a creer cosas que parecen ilógicas. Aquí él hacía una lista de lo que leímos la semana pasada cuando arrancamos sobre esa lista de los hombres y mujeres en el caminata de la fama de la fe, y taparon bocas de leones, conquistaron reinos, gente común y corriente como nosotros, ¿verdad? Haciendo cosas que son fuera de lo que nosotros podemos explicar, y solamente es porque creyeron y conocieron a un Dios que es bueno, todopoderoso, pero que nos ama profundamente. Entonces, esos dos elementos son cosas que tenemos que evaluar. ¿Estoy creyendo que Dios es bueno, todo bueno? ¿Estoy creyendo que Dios es todopoderoso o no? Porque eso va a determinar si tenemos esa audacia a hacer la oración. Es precisamente esa fe audaz, Evelyn, porque cuando uno ve a un Dios todopoderoso, que lo puede todo, que es misericordioso, que quiere lo mejor para nosotros. Entendemos el carácter de Dios cuando, por ejemplo, pasamos por Jeremías y dice, yo tengo planes de bien o de mal, y dice, para darnos futuro y esperanza. Entonces conocemos a un Dios que es bueno, que es poderoso y que quiere bendecirnos y que quiere que nosotros nos acerquemos con esa fe audaz que está determinada por la oración y la acción. Y en breve yo quiero contar una historia que se me venía a la mente, porque yo tenía un amigo que un día me dice, te cuento que me gusta fulana de tal, y ahí Ricky, que es experto en esos temas, me gusta fulana de tal. ¿Qué vas a hacer? Voy a orar, buenísimo, orar. Y pasadas las semanas resulta que otra vez se acerca y me dice, sigo orando por esta persona. Ah, qué bien, pero es importante también tomar acciones. Sí, pero estoy orando, excelente. Pasaron unos 2 meses o por ahí y viene otro amigo de un departamento de Guatemala, viene y me dice, te cuento que le caí a la fulana. Y era la misma fulana. Y me dijo que sí. Entonces, pasados unos días, llamó a mi amigo que estaba orando ya por mucho tiempo. ¿Cómo va la oración? Pues estoy orando. Ya no ores. Ahí déjala. Porque eso es lo que es la fe audaz. Cuando nosotros oramos y tomamos una acción con fe, creyendo que Dios puede obrar. Muchas veces Dios nos habla, nos dice cosas y nosotros, bueno, aquí voy a esperar y me siento en mi sofá y Dios prometió y lo va a hacer. Claro que lo va a hacer, pero tu fe más tu acción, querido amigo, es lo que va a hacer que eso dé vida, que eso venga al nacimiento, esa promesa que Dios tiene. Dios tiene promesas para nosotros y Él es poderoso para cumplirlas. Fíjate, y realmente, ahorita que comentabas eso, pues con los solteros, con los que yo platico ayer, estaba platicando con una soltera que estaba frustrada porque estoy haciendo todo lo que hay que hacer y no hay modo que resulte algo, ¿verdad? Que resulte algo con alguien. Y yo me empatizo mucho con ellos porque uno que ya consiguió, que ya vivió su vida y todo, no realiza el dolor que puede sentir alguien que tiene un proyecto de vida en la mente y que soñó, mire, yo a tal edad ya voy a tener hijos y voy a tener una familia y eso no se da, ¿verdad? Entonces,
hay que entender que eso puede ser un gran dolor, ¿verdad? Yo le decía, mira, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios en tu cabeza, ¿verdad? Adentro, porque la calidad de tu fe y lo que esa fe va a poder hacer está relacionada directamente o determinada, diría yo, por la imagen que tengas de Dios. Así de sencillo. Entonces, esa es una buena pregunta que nos debemos de hacer todos nosotros, ¿sabe? Hoy, ¿cómo es Dios para nosotros en nuestra cabeza? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué es capaz de hacer? Porque esa es verdaderamente nuestra fe y lo que nos va a hacer movernos. Pues todas las pruebas eso vienen a hacer. Vienen a hacernos la pregunta, bueno, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Y qué es lo que quieres hacer, verdad? Furtick decía en el texto que leímos que las grandes personas que hicieron grandes milagros y todo lo que están descritas en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? No eran personas súper especiales, no tenían un ADN de fe súper especial, ¿verdad? No, fueron personas sencillamente que creyeron en la imagen de Dios que tenían, que era, lo que hemos repetido, un Dios grande, quiere decir poderoso, quiere decir capaz, ¿verdad? Y un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios bueno quiere decir que quiere, está ahí, está metido y quiere ayudarnos. Entonces, fue lo que hicieron. Así es que la pregunta que les dejo a ustedes, porque siempre me gusta dejarles preguntas, es ¿cuál es la imagen que tienes de Dios? Y tal vez en el otro segmento voy a desarrollar un poquito este segmento de cómo se forma esa imagen y cómo se deforma la imagen que tenemos de Dios también. Y yo quisiera traer la atención. Miren los comentarios que hemos hecho aquí en la mesa. Realmente creo que todos y cada quien ha aportado cosas importantes, y yo quiero destacar que dentro de todo lo que están diciendo mis amigos es póngale atención a Dios. Pongámosle atención a Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios no es el mecánico que va a reparar el carro, no es el banco que podría ayudarnos de alguna u otra manera, no es el cliente que no aparece y puede rescatar el negocio, no. Nuestro Dios es todopoderoso, es sobrenatural. Bien lo destacaba Furtick, está describiendo el Salmo 62, según lo recuerdo, y hay características en los Salmos de Dios que no logramos comprender. Pero hay una cosa impresionante, es que Dios está allí con toda su magnificencia y toda su grandeza, pero es hasta que alguien se acerca con audacia, cosas empiezan a suceder. Como por ejemplo la mujer que leíamos hoy en Lucas 8, ¿verdad? Con una fe audaz, pasando los umbrales de hasta lo que dictaba la religión en ese entonces. Ella pudo haber muerto apedreada allí, ¿verdad? Pero ella saber cuál era su nivel de desesperación, que dijo, si lo toco, sano. Si toco el manto, a esto se acabó el asunto. Y yo quiero preguntarte, junto con mis amigos, porque ya Ricky estaba lanzando sus buenas preguntas ahí también, ¿verdad? Junto con mis amigos queremos preguntarte, ¿estás teniendo una fe audaz? ¿No crees que es tiempo de salir de la manera tradicional en que has conceptualizado a Dios y ver que realmente a Dios, repito, no lo podemos encasillar en características tan limitadas? Pero hay una cosa más, y es que cuando nosotros leemos los salmos, así lo veo yo, ¿verdad? Aquí me pueden corregir mis amigos en público, o si no, después Ronnie me va a jalar las orejas de todos modos. De todos modos me corrige en privado. No, pero lo que quiero decirte es, ¿será que hemos limitado nuestra, entre comillas, nuestra versión de Dios a lo que escuchamos de otras personas, a lo que nos dice una persona que predica el domingo o escuchamos en una plática, lo que sea? Y no hemos estado experimentando eso, porque eso podría suceder, que conozcamos a Dios literal o teóricamente y no en la práctica. Si es así, hoy podría ser el momento de cambiar esa situación y de pedirle a Dios que empiece a involucrarse en todas las áreas de nuestra vida. Pero la decisión la tienes tú, así como la mujer, ¿verdad? Ella dijo, hoy involucro a Dios en esto. Hoy yo no sé si lo había hecho o no antes, pero dijo, aquí está el Hijo de Dios y aquí me voy, ¿verdad? Y no es eso lo que estará requiriendo tu vida o tu situación. Luis, te veo ahí con la gana de acotar algo, por favor. Es que cuando leemos yo leí este libro de Stephen Furtick hace algunos años. De hecho, estuve en el lanzamiento de su libro, en la conferencia que él habló de esto. Entonces, cuando Stephen Furtick explica acerca de esa fe que detiene el sol, yo me hago la pregunta, que muy similar a la pregunta que está haciendo Ricky, y es, ¿cuál es mi sol detente?
Todos tenemos un sol detente. Y pensaba en el poderío de Dios cuando irrumpe y hace que el sol se detenga para ti. Y mi sol detente es el mismo que Carol. Carol lo explicaba hace un par de días. Y es el mismo, coincidentemente. Y es cuando Dios irrumpe con nuestras niñas. Y yo me recuerdo que yo tenía como unos 27, 28 años recién casado. Yo dije, yo quiero ser papá cuando tenga unos 35, 37 porque voy a estar mejor económicamente, porque voy a estar más maduro, aunque no quisiera más allá porque, ¿verdad? Cuando yo ya... No voy a tener el pelo canoso todavía. Sí, no, con más droga, la sabiduría. Pero yo me recuerdo que ya iba por 43, 44 y yo dije, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para esto. Cuando las niñas vinieron a nuestras vidas, Fátima tenía 4 años y medio, estaba por cumplir 5 años. Así que yo simplemente hice cuentas y dije, bueno, entonces es como que si yo tenía 40 años cuando yo la tuve, que como ustedes sabrán, adoptamos a estas 2 hermosas niñas. Así que mi sol detente fue precisamente ahí, cuando Dios irrumpe y me dice, tus planes no son como los míos. Yo tengo algo para ti. Yo tengo un plan mayor para ti. Y ahí es donde mi sol detente viene a mi vida y a la vida de Carol. Y cuando hablábamos del tema con Carol, ella me decía que ella le comentaba a Ronnie esto. Decía, Ronnie, mi sol detente. Fue cuando las niñas vinieron y yo lo pensé. Literalmente, mi sol detente ocurrió cuando el tiempo pasó y yo pensé, bueno, ya no hay tiempo. No, y el Señor dice, no, sí hay tiempo, porque el tiempo está sujeto a Dios, querido amigo. Por eso yo quiero invitarle y hacerle también esa pregunta. ¿Cuál es su sol detente en su vida? Y ¿saben qué? Creo que podemos orar. Poniendo esto delante del Señor, quizá usted está diciendo, es que usted no sabe cuál es mi sol detente. Es imposible. Pero acabamos de estar hablando, Dios es todopoderoso y Dios es bueno. Así que hagamos esta oración. Padre, gracias. Gracias porque tú eres todopoderoso y porque eres bondadoso, eres bueno y nos amas. Señor, como hemos repetido esta mañana, para ti no hay nada imposible. Y Señor, queremos creerlos. Aumenta nuestra fe. Señor, como ese padre que llevó a su hijo enfermo y le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hoy nos presentamos así, Señor. Tenemos un sol detente por delante y no queremos no hacer esa oración audaz. Queremos pedirte, Señor, que te reveles una vez más a nuestra vida, que nos ayudes a tener confianza en tu carácter, Padre. Te damos todo a ti, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un breve corte y continuamos con más de Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Ok, este segmento se titula Gigante rompe cráneos o gigante destructor. Una cosa que es reconocer que Dios es grande. La mayoría de las religiones importantes del mundo reconocen eso sobre sus respectivas deidades. Lo que diferencia la fe cristiana es una esperanza tenaz en el hecho de que Dios es bueno. Eso fue establecido de una vez y para siempre en la cruz, y esta es una buena noticia. Después de todo, ¿qué tan bueno es el poder infinito si no se tiene acceso a él? Sí, Dios hace lo que desea. Afortunadamente, lo que desea es hacer que sus recursos y su poder estén disponibles para usted. Luego quiere que salgan por cada poro de su vida. La bondad de Dios significa que toda su grandeza es para obrar en su vida para su bien, no necesariamente para su felicidad momentánea, sino su bien máximo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una oración de probabilidad, es una revelación, imagínense esto, del carácter inmutable de Dios. Bueno, Dios es bueno. Describe lo que Dios ha hecho, hace y estará haciendo siempre. La supervivencia de su audacia depende del conocimiento profundo de que su Dios es bueno. Conocer a Dios le permite soñar, orar y vivir más allá de sus medios porque usted sabe que Él es capaz de responder. Saber también que Dios es bueno le permite soñar, orar y vivir más allá de sus medios porque usted sabe que Él quiere responder. Hasta que crea que Dios está con usted y para usted, el miedo y la duda caracterizarán su vida.
Si bien puede que crea que Dios es capaz de alcanzar lo imposible en usted y a través de usted, es posible que no necesariamente crea que Él desea obrar a través de usted. El resultado será la parálisis de la fe. Aquí no hay otra razón que tiene que aprender para aferrarse de la bondad de Dios. Algunas veces la presión de sus luchas diarias puede empujar a su sistema de creencias debajo de la superficie. El dolor inmediato y la lucha pueden colorear los lentes a través de los cuales miramos todas las actividades pasadas, presentes y futuras de Dios en nuestras vidas. Las dificultades han de venir. Caminar con Dios a veces significa caminar a través de las pruebas. Pero en lugar de enfocarse en su situación, recuerde la bondad de Dios. Permita que penetre sus pensamientos y emociones, porque sea cual sea su actuación pasada o lucha presente, Dios está con usted para ayudar, salvar y sanar. Lo hará porque es un Dios bueno. Excelente. Recuerde la cruz. Jesús fue burlado, fue escupido y golpeado hasta quedar irreconocible para que pudiéramos llegar a ser justos. Se convirtió en la escoria del mundo por nosotros, cargando el peso de todos nuestros pecados para que pudiéramos conocer el perdón y disfrutar de la eternidad en su presencia. En aquel lugar de sufrimiento y muerte, Dios estableció de una vez y por todas la verdad que hace a la fe audaz no solo posible, sino también irresistible. Y nada de lo que usted y yo podamos hacer, decir, creer o sufrir va a cambiarlo. Dios es bueno y siempre lo será. Ahora quiero contarle una historia. Cuando era pequeño, me choqué por accidente con el bully de la escuela. Chocarse accidentalmente con él, al que podríamos denominar gigante rostricano o el destructor. Resultó ser uno de los peores errores de mi vida hasta ese punto. Como ve, este chico interpretó mi torpeza como un signo de que quería pelear con él, cuando en realidad nada podía estar más lejos de la verdad que eso. Así que solo una opción se le ocurrió a esa mente pequeña y brutal: la venganza. Por mi parte, solo se me ocurrió una opción también: correr tan rápido como mis cortas y blancas piernas me permitieran. Ahora, debido a que este chico tenía más de 3 metros de altura, desde aquí exagerando, no pasó mucho tiempo hasta que me alcanzara. Pero había estado lloviendo afuera, lo que hacía que los zapatos se tornaran resbaladizos. Por eso, justo cuando me alcanzó, se resbaló. Se refería a los zapatos de él, no los Fertig, ¿verdad? Y cayó. Algunas personas se rieron, pero el gigante destructor no pensaba que fuera gracioso. Y yo no pensaba que era gracioso cuando se levantó del piso, me tomó del cuello de mi playera y me levantó en contra de la pared. Desde mi ventajoso punto de vista, elevado contra la pared, pude ver a una multitud comenzando a reunirse para atestiguar la ejecución. Examiné la multitud buscando amigos o familia. Afortunadamente vi a uno de mis mejores amigos y pude ver que estaba intentando comunicarme algo con su boca. Pero exactamente, ¿qué estaba intentando decir? Agudicé los ojos en su dirección, desesperado por esperanza. Finalmente se dio por vencido en gesticular el mensaje. Gritó con su máxima voz: «No me mires a mí, amigo, no puedo ayudarte». «Oh, gracias, Judas», dije. ¿Alguien más me puede ayudar? Ahora hagamos una pausa por un momento y examinemos los personajes en esta tragedia de jovencitos de la secundaria. Quizá encontraremos a Dios en alguno de esta historia. Pienso que muchas personas identificarían a mi amigo como la figura de Dios. Tiene buenas intenciones, pero fuerza limitada. Un muchacho muy amable, no hay duda, pero sin poder para ayudar o incluso intentar. Millones de cristianos ven a Dios como un amigo de buen corazón, cuidador y consolador. Y casi que solo observador, podríamos agregar, ¿verdad? Pero, aunque nunca lo han dicho de esa manera, en lo profundo creen que Él es demasiado débil. Mucha atención a esto. Demasiado distante o que está demasiado abrumado por el enemigo para hacer cualquier cosa en cuanto al dolor y sufrimiento en el mundo que Él creó. De hecho, puede que cuando una crisis irrumpe en su vida o a una escala global, usted se imagine inconscientemente a Dios como el que se queda parado, mirando sin hacer nada, retrocediendo, diciendo: «No me mires a mí, amigo». ¿Cómo es posible que ponga su fe en un Dios como este? Si Dios tiene buenas intenciones hacia nosotros, pero ningún poder,
entonces su bondad no nos ayuda, ¿verdad? No nos hace bien. Él se apena por nosotros, pero no puede hacer nada por nosotros. Es imposible confiar en un Dios como ese para que haga lo imposible en su vida. Por otra parte, estuve en la empuñadura de la muerte del gigante destructor. Él tenía mucho poder y las peores intenciones posibles. Desafortunadamente, esta es la imagen de Dios que ha sido creada en la psiquis de muchos creyentes. Y ciertamente usted no puede confiar en esta versión de Dios más de lo que puede confiar en la versión de Dios como amigo asustado. Si Dios tuviera todo el poder, pero solo malas intenciones, entonces tendríamos todas las razones para estar aterrorizados de Él. Es infinitamente poderoso, por lo que si sus intenciones para con nosotros no son buenas, todos deberíamos temer por nuestras vidas. Deberíamos mantenernos fuera de su camino. Y si alguna vez debiéramos, Dios no permita, toparnos con Él, deberíamos correr por nuestras vidas. No solo es imposible pedir a un Dios como este que haga cosas imposibles en nuestra vida, también es imprudente pedirle que haga cualquier cosa. Entonces, solo quiero hacer aquí una breve pausa. Lo que está haciendo Furtick es tomar la analogía de esa su anécdota de joven, ¿verdad? Que sí, creo que más de alguno nos pasó. Pero toma la posibilidad de creer que, digamos, este su amigo pudo haber sido, podría ser Dios, ¿verdad? En el sentido de cómo actúa y la esperanza que podría tener Furtick de ese rescate, y encima de todo viene él y se cruza los brazos y dice, mira, no me busques a mí. O incluso llega a pensar, y si Dios fuera como ese gigante destructor, ¿verdad? O sea, si algunos podrían ver a Dios como esa persona inalcanzable, dura, que no es para nada bueno, que no da opción a otra cosa. Esto es interesante porque la analogía sigue y sobre eso está construyendo. Esto solo lo quería hacer para aclarar un poco los pensamientos. Y dice, la mejor estrategia es evitarlo por completo, lo cual es tristemente la ruta que muchas personas terminan eligiendo. O sea, evitar pensar que Dios pueda ser tan cruel como ese gigante que lo tenía acorralado, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué la imagen que viene a su mente cuando piensa en Dios es lo más importante sobre usted? No puede creer en las cosas imposibles de un Dios en el que se le hace imposible creer. Y no quiero decir creer en el sentido técnico del término como tal. Estoy hablando de confianza puesta a tierra, anclada e inamovible. Una fe audaz. Yo cuando leo audaz, ¿saben qué leo? Leo abusiva. Una fe abusiva, una fe que no anda pensando en nada más que yo necesito arrebatar esto, ¿verdad? Atrevida. El tipo de fe que recibe la visión de Dios y actúa en base a sus promesas. El tipo de fe que se basa en su carácter intachable y en su naturaleza inmutable. Entonces, sé que usted está en el borde de su asiento preguntándose qué le sucedió a ese chico delgado puesto contra la pared. Afortunadamente para mí, en el preciso instante previo a mi muerte, apareció una salvadora. Su nombre era la señora Dupree. Era la profesora más temida en toda la secundaria Berkeley. Ella tenía el poder, no temía usarlo y todos lo sabían. También resultó ser una buena profesora y parecía que yo le caía bien, al menos lo suficiente como para salvar mi vida. Por esto tenía buenas intenciones. Y en el minuto en el que la señora Dupree entró en escena, el gigantón supo que estaba desarmado. Se había encontrado con su par. Con calma me retornó a mi posición normal y erguida y me fue caminando. Espero que se esté alegrando de que reviví ese final feliz. Más importante, espero que esté viendo una imagen del Dios al que sirve. Él es como la señora Dupree, solo que mucho más grande y mucho mejor. Él es infinitamente poderoso, pero sus intenciones hacia usted son infinitamente buenas. Es capaz y también es misericordioso. No solo ha creado un buen plan para usted, sino que también es capaz de completarlo en su vida. Edifique su confianza en su bondad y su grandeza, y Él hará lo imposible en nuestro día, en su vida, para su gloria. Impresionante lo que escribe Furtick y quisiéramos atraer su atención precisamente a eso.
¿qué imagen, qué idea, qué conceptualización tenemos de Dios? ¿Cómo lo vemos? Culturalmente, creo que el hecho de tener un papá que ha sido o bondadoso, o buena gente, o amoroso, o tener un papá a veces un poco fuerte por la historia de su vida, un poco duro, ¿verdad? Podría alterarnos la manera en que nosotros vemos a Dios en el tema paternal. Sin embargo, fuera de lo que nosotros hayamos vivido, la realidad es esta. Dios es bueno, es su naturaleza, Dios es amoroso, está en su esencia. Y es por eso que hemos estado enfilando el programa a ver muchas de las características del carácter de Dios, de su forma de ser, de su forma de amarnos, de su manera de rescatarnos. Y por un momento, piense y mire para atrás. Muchos de los mensajes hacían énfasis, obviamente, porque la pregunta pues por ahí enfilaba, en cosas que están viviendo actualmente. Pero si vemos un poco para atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios ha respondido y ha actuado de maneras distintas a como nosotros creíamos. De hecho, tal vez nunca pasó por nuestra mente cómo podría Dios intervenir en medio de una enfermedad, en medio de una prueba relacional. Lo que contaba Luis con las nenas, o sea, ni se lo imaginaba cómo podían tomar la ruta. Estoy seguro que en el caso de Ricky también, ¿verdad? Después de haber pasado la situación que pasaste de joven, ¿verdad, Ricky? Cómo Dios fue restaurando todo y levantando un ministerio a razón de eso. Y así, igual podría hablar de Evelyn y de mí, ¿verdad? En temas en los que Dios ha intervenido de manera inexplicable, sumamente creativa, fuera de lo creído, de lo que podíamos creer. Y me cuelgo de la palabra que decía Ricky hace un rato. O sea, el tener fe audaz requiere que nosotros pensemos, no fue atrevidamente, fue abusivamente la palabra que usaba Ricky. Fue que creamos así fuertemente que Dios puede hacer cualquier cosa. O sea, no únicamente los métodos que conocemos. Sí, sí. Yo estaba pensando en si usted tiene alguna duda, ¿verdad? De esto que está escribiendo el pastor Steven Furtick, revise un poco cuándo escribió este libro. Yo revisé el día de ayer. Este libro lo escribió hace 13 años. Creo que fue su primer libro. Creo que era cuando tenía 1 año o 2 de haber empezado su ministerio. Y revise lo que es hoy el ministerio que Dios le ha dado a él y cómo él se ha transformado hasta físicamente, ¿verdad? Porque bueno, se mira como un niño en unos videos de hace 13 años, ahora es un hombre y se metió al gimnasio también, ¿verdad? Entonces ahora está bien fuerte. Y para mí es proteínico. Sí, para mí es realmente inspirador y me da mucha credibilidad en lo que está escribiendo, ¿verdad? Verlo hoy. O sea, esto lo escribió hace 13 años. Entonces uno podría decir, bueno, está escribiendo en base a lo que está viviendo y lo que vivió. Pero ahorita podemos revisar eso que escribió en base a lo que es hoy, ¿verdad? Porque eso es la fe, ¿verdad? La fe es yo voy a actuar hoy en algo y quiero que ustedes miren el fruto de esa fe dentro de 10 años. Yo pensaba cabalmente ahorita que dijiste libres en Cristo, ¿verdad? Libres en Cristo. Hace 25 años creo que fue, inició con una semilla, una idea, una fe pequeña, ¿verdad? Porque me recuerdo que cuando empezó, mi deseo y mi fe fue, a mí este programa me ayudó a ser libre. Yo quiero ayudar por lo menos a 1 o 2 personas, dije yo, ¿verdad? Yo le dije, Señor, permíteme ayudar a 1 o 2 personas, así como me ayudaron a mí. Todavía recuerdo con quiénes me senté, dónde me senté, a contarles lo que me había sucedido y ellos ni me habían dicho nada, fíjate. Yo sé que ustedes están dañados, muchachos, dije. Wow, yo sé que ustedes necesitan ayuda. Y entonces yo quiero ayudarlos, les dije. Y ahí empezamos, ¿verdad? Y 25 años después, ¿verdad? Pues sí, es un ministerio. Creo que tenemos 140 mentores en toda Latinoamérica que atienden más de 600 personas mensualmente, algo así. Es una fe pequeña, ¿sabe? Fue creerle a Dios que si Él podía hacer esto conmigo, lo podía hacer con alguien más. Entonces, Dios está esperando hacer un milagro en su vida. Dios está esperando que usted crea lo suficiente como para que le den un aumento de sueldo, como para que su pareja no lo deje o no la deje. ¿Sabe para qué? Porque ese va a ser el inicio de un ministerio en el que usted va a ayudar a otras personas a que crean que si Dios lo hizo por usted, lo puede hacer por ella.
Yo quisiera decir algo. Miren, la historia esta es fantástica. O sea, me impresiona cómo él narra y nos mete en ese rollo, cómo nos presenta esto que dice Ricky, o sea, esa capacidad de creer en pequeño y ahora ver lo que él hace. Y cuando él narra esto, lo único que tengo que decir que no estoy de acuerdo cuando aparece la señora Dupré para salvarlo, porque él dice que había encontrado su par. Yo creo que esa es una idea errónea, y yo la tenía, de creer que Dios y el diablo están como al mismo nivel. Pero no, o sea, Dios es todopoderoso. Yo hubiera dicho, se encontró con aquella que estaba fuera de su liga. La horma de sus zapatos. Sí, no. Alguien que no solo lo podía destruir, desaparecer, sino alguien que tenía todo lo que este no tenía, ¿verdad? A veces sentimos que esas ideas del yin-yang, de que el bien y el mal están balanceados, que casi que Dios es un superhéroe y que justo por los pelitos le gana al enemigo. No, Dios es todopoderoso. Usted imagínese a ese director de su colegio que podía despedir a cualquiera, echar a cualquiera, expulsar. Ese es Dios para nosotros. Él es el dueño del universo, el creador del universo. No está así como que justito para ganarle al enemigo. Entonces, me gusta Jeremías 32:27, dice que para Dios, leemos muchas escrituras que dice para Dios nada es imposible, pero ahí dice Jeremías, para Dios no hay nada difícil. Y me gusta porque Furtick en esta escena lo muestra, lo recuerda. ¿Qué imagen estamos teniendo de Dios? Creemos que es un Dios bonachón, buena gente, que sí, tiene buenos deseos, pero la verdad es que es algo debilucho porque no me ha sacado de mis problemas. Y está a la distancia. Y está ahí, pero que me dice, amigo, a mí no me voltees a ver. O creemos en un Dios que es malo, que es castigador, que está con una paleta lista para ver en qué momento me confundo y le doy un... Y habló de la palabra venganza. Y está para vengarse. Dios que se venga cuando nosotros cometemos un Cosa error. que muchas religiones han presentado a Dios así. Y quizá nosotros tenemos una imagen así, como bien decías, Drúbal, porque tuvimos un padre que fue justiciero, ¿verdad? Que solamente se enfocó en corregir y dañó tal vez esa imagen. Pero esa señora Dupré, él la presenta como la imagen de Dios, el que quiere hacer lo bueno y puede hacer lo bueno. Entonces, esa combinación, y yo de verdad sentía muy fuerte en mi corazón recordarle, esto no es el bien contra el mal, porque el bien casi le va a ganar al mal. No, el bien es todo. Dios es todo bueno, Dios es todopoderoso y Él nos ama tanto que lo demostró en la cruz. Entonces, salgamos de tener a Dios ahí en una cajita donde es un debilucho que saber si nos va a poder ayudar, ¿verdad? Es que definitivamente que él de débil no tiene nada. Y tampoco es un ancianito con un bordón que como tiene no sé cuántos miles o millones de años, o así a veces lo percibimos. No es eso, es un Dios todopoderoso que está allí para nosotros. De hecho, la fe audaz tiene que ver precisamente con eso, porque si no, entonces... muchas veces le hemos pedido a Dios, Señor, ¿me puedes dar esa casa de mis sueños? Y cuando se presenta la oportunidad, esa sí la puedo pagar. Entonces voy por esa. Uh-huh. ¿Y por qué no decir la que no puedo pagar? La que vale el doble, el triple. Ah, no, es que eso, puro Tomás, ¿verdad? Y con esa falta de fe que se recuerdan en el que quería ver, quería palpar. ¿Por qué? Porque quería tener evidencia física de lo que puede ser el poder de Dios, pero el poder de Dios excede por mucho lo que la evidencia nos puede dar como lo que vemos. Por eso es que Dios, cuando nos habla de tener fe en Él, de confiar en Él, nos está hablando en serio. Él es todopoderoso y Él tiene las bendiciones mayores que nadie nos puede dar, solamente Él. Allí es donde yo quiero animarle, querido amigo que nos ve o que nos escucha, a que usted tenga toda la fe en el que puede hacerlo todo. Si usted tiene un problema hoy, Dios lo puede sacar de ese problema. Estoy endeudado, estoy hasta aquí. Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y a Él le pertenecen todas las cosas que usted y yo vemos y aún las que ni siquiera podemos ver. A Él le pertenecen. Entonces, cuando oramos a Dios con fe audaz o con esa fe abusiva que dice, yo creo lo imposible, es donde el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural. Mira, ahorita, y tal vez ya para ir cerrando, ¿verdad? Es que ahorita que estaban hablando ustedes, yo me seguía haciendo la pregunta ¿en qué necesito yo que Dios me ayude este año? ¿En qué necesito? Y ya me bajó el 20, como dicen, ¿verdad? Yo necesito que Dios me ayude a volver a confiar en Él en las pequeñitas cosas insignificantes de cada día, ¿sabes? Porque creo que tenemos la imagen de que necesitamos a Dios solo para lo grande, lo imposible,
pues cabal donde nuestros recursos no llegan, ¿verdad? Pero para todo lo chiquito, donde están nuestros recursos, no. Y Dios quiere estar involucrado, porque, ¿sabe qué? Nunca va a llegar a usted a creer en milagros grandes si no ha tenido experiencia de milagros pequeños. Exactamente. Entonces, así es como crece la fe. La fe crece de ladrillo en ladrillo hasta que se convierte en una muralla de protección. Ladrillo en ladrillo. Entonces, mire, tan sencillo como necesito llegar a este compromiso a tiempo. Señor, Padre, ayúdame, por favor, abre el camino, quita los buses, que las motos, por favor, no se me atraviesen. Sí, esas son las cosas pequeñas que nosotros necesitamos tener. Entonces, eso es lo que yo necesito que Dios me ayude este Y año. para muestra un botón. El año pasado, perdón que saque a colación tu testimonio, Ricky, pero me pasó algo parecido, por eso lo voy a traer. Digamos, eso de buscar a Dios en las cosas pequeñas. Ricky tuvo un problema con una fuga de agua el año pasado y pasó meses y pidiéndole a Dios y lograron detectar al final de cuentas dónde estaba. Nosotros tuvimos un problema en estos días, nos tapó un ducto de una secadora y se nos quedó trabado el medio con el cual estábamos tratando de limpiarlo. Y no veíamos cómo pasamos horas tratando de sacar esa cuestión. Igual pidiéndole a Dios que nos ayudara a que saliera esa cuestión, porque de lo contrario nos íbamos a meter un gran lío ahora. Y así sucedió. Pero quiero llevar esto a otro nivel. Y quisiera solamente refrescar una frase que menciona Fertig antes de orar para finalizar. Y él dice, hasta que crea que Dios está con usted y para usted, oiga esto, hasta que crea que Dios está con usted y para usted, el miedo y la duda caracterizarán su vida. Y aquí me detengo. ¿Qué ha caracterizado tu vida estos primeros días del año, últimos meses del año pasado? ¿Será que la duda, el miedo caracterizaron cada uno de tus días? ¿No será que necesitas empezar a involucrar a Dios en las pequeñas cosas como en las grandes? Y así también entender que Dios está contigo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. A pesar de las circunstancias, pueden ser muy dolorosas. No estamos haciendo de menos una enfermedad, una deuda. No estamos haciendo de menos nada de eso. Lo que te estamos diciendo es, Dios está por encima de todo eso. Y en medio de todo, Dios puede obrar milagrosamente. Debemos anhelar, pedirle a Dios su intervención poderosa siempre, porque Él tiene capacidad para eso y más. Y por otro lado, Dios es un maestro de maestros y siempre enseña. Bien decía Luis, o sea, Él puede hacer un milagro y subsanar una deuda, claro que sí, pero en el proceso nos va a enseñar. Nos va a enseñar seguramente a administrar mejor, a confiar en Él y a tener otro tipo de perspectiva en relación al dinero. Por otro lado, les enseñó a los discípulos en medio del mar, cuando los rescató, que debían confiar y no ser temerosos. Vamos a orar y queremos invitarte a que tomes esta decisión puntual, a que sueltes todo temor y toda duda y pongas y fijes tus ojos en la bondad de ese Dios, que aunque no lo creas, aunque tal vez no hayas visto muchas características aún, Dios te ha amado desde siempre, te amará y lo va a seguir haciendo hasta el fin de los tiempos. Oremos. Cierra tus ojos y lo puedes hacer ahí donde estás. Y vamos a una oración sencilla, empezando de esta manera. Señor, perdónanos. Perdónanos si no hemos considerado el alcance de tu bondad. Si hemos dejado, Señor, que las pruebas, los embates de la vida nublen nuestra vista, Señor. Y el temor, la desconfianza, el miedo y la duda estén dirigiendo nuestra vida en cada decisión. Hoy renunciamos. ¿Qué tal si repites conmigo? Hoy renuncio a que el temor y la duda dirijan mi vida. Yo renuncio. Yo enfoco todo mi ser, toda mi vida en tu corazón bueno y perfecto, Señor. Creo en tu poder sobre mi vida. Esto lo hago y lo oro en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Amén. Buenísimo, pues, y queremos invitarle a que usted siga poniendo en práctica lo que aprendió hoy. Mañana nos damos cita nuevamente a la misma hora. Invite a sus amigos a que se conecten con Vaya con Dios. Puede ver los episodios anteriores que han estado riquísimos en redes y de esta manera vamos a seguir con nuestra temporada Fe Audaz. Por hoy no va más y queremos decirle a usted que está en medio del tráfico, en medio de situaciones particulares, no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien con Dios. Vaya con Dios. Con Dios. Vaya con Dios.